Tiene la palabra el señor Zambrano. Gracias, señor presidente. Y con su venia. Señor Fernández Marugán, usted como defensor del pueblo tiene importantes facultades. Ninguna autoridad ni funcionario le puede negar su colaboración. Puede usted incluso ejercitar acciones de responsabilidad, de acuerdo con la ley orgánica, contra cualquier autoridad, funcionario, agentes civiles del orden gubernativo o administrativo. Debería ser usted el brazo de las Cortes, como comisionado de las Cortes, porque su labor debe ser la de llevar a cabo una intensa labor de control de la labor de las administraciones públicas y del Gobierno en particular. Pero esa no es la realidad. Eso no es lo que sucede. La realidad es que usted fue diputado socialista desde el año 82, luego ha cedido, nombrado al cargo que ahora ocupa, y usted, la realidad es que está sometido a los intereses socialistas y al de sus dirigentes, por tanto. Hace décadas que en España estamos sufriendo que el partidismo lo está ocupando todo. Una ministra socialista es fiscal general del Estado, un ministro socialista se postula como magistrado al Tribunal Constitucional, se atisba ya reparto de cargos y sillones entre el Partido Popular y PSOE, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con el nuevo defensor del pueblo, de qué corte partidista será. Pero mi deber es recordarle, señor Fernández Marugán, que es el control de las administraciones públicas su labor y no el de justificar las políticas o tropelías del Gobierno. Mire, me resulta sorprendente que usted diga que, o dé a entender que usted tiene derecho a recurrir o no al Tribunal Constitucional en función, parece como de cierta arbitrariedad, que lo que a usted se le pueda aparecer. Usted, su deber es formular recursos cuando proceda. Usted recibió más de 600 peticiones. Y fíjese, el Tribunal Constitucional ya ha estimado recursos que anulan el confinamiento en estado de alarma, la composición del CNI que incluía al señor Iglesias, y luego ha declarado que se ha impedido a los diputados ejercer su derecho de participación política durante el estado de alarma. Nada más y nada menos. Es decir, a nosotros, como diputados, que usted es nuestro comisionado, usted es el que debe protegernos frente a las imposiciones del poder político, pues a nosotros se nos ha impedido ejercer nuestros derechos políticos. Esto está declarado por el Tribunal Constitucional. Usted dice que, según su criterio, pues su criterio era equivocado, señor Fernández. Se equivocó. Y entonces me parece sorprendente también que diga usted que está en desacuerdo con las decisiones del Tribunal Constitucional. Podrá usted decirlo en privado, pero usted es el defensor del pueblo, órgano constitucional. ¿Usted cree correcto que usted públicamente, un órgano constitucional, diga que está en desacuerdo con las decisiones del Tribunal Constitucional? Y le estoy mencionando 3 sentencias ya que han establecido es nada más y nada menos que estos pronunciamientos. Y todo ello ha sido gracias a los recursos de Vox, que le dio un margen de confianza al Gobierno, pero que luego vio que se estaba utilizando un instrumento para crear un estado de excepción encubierto e inmediatamente acudió al Tribunal Constitucional ante la pasividad, tanto del defensor del pueblo como de todos y cada uno de los grupos políticos de las Cortes. Le pregunto, ¿qué va a hacer el defensor del pueblo al respecto ante los pronunciamientos del Tribunal Constitucional? Le iba a preguntar qué valoración le merece, pero ya la deduzco de sus palabras. ¿Pero va a hacer usted algún tipo de autocrítica a esa pasividad? ¿Va usted a reconocer el error? Ya le pedimos su dimisión en el Pleno de esta Cámara. Doy por supuesto que ya eso lo tiene usted más que decidido y que no va a dimitir. ¿Se ha planteado usted la posibilidad de iniciar algún tipo de expediente de responsabilidad? ¿Ha mantenido usted alguna reunión para estudiar la posición del defensor ante la anulación de oficio y urgente de multas impuestas en el estado de alarma, la devolución de las multas, una posible indemnización a españoles que hayan sufrido graves perjuicios económicos por esa situación inconstitucionalmente creada? Eso respecto al Tribunal Constitucional. Luego habla usted de Ceuta. ¿Realmente cree usted que lo que sucedió en Ceuta es una negligencia, ha dicho usted, de Marruecos? Se han visto vídeos de policía marroquí abriendo expresamente la frontera. No fue una negligencia, no fue una imprudencia, fue una acción intencionada. Dice usted días de angustia, han sido meses que se siguen prolongando.
Vaya usted a Ceuta y hable con los ceutís, a ver cuál es todavía la situación en las calles de Ceuta. Dice usted que se ha restablecido el orden. ¿Realmente usted cree que en Ceuta se ha restablecido el orden después de lo que sucedió en Ceuta? Habla usted de que en Ceuta hay un problema de... Mire, el único problema que ha habido en Ceuta ha sido de control de frontera. De control de frontera. España no fue capaz de controlar la frontera y se queda a expensas de la agenda de Marruecos. ¿Qué debe hacer España para controlar su frontera? ¿Ha hecho usted alguna sugerencia al Gobierno, alguna recomendación para que podamos siquiera poder controlar nuestra propia frontera y que no vuelva a suceder? ¿O vamos a estar a expensas de que Marruecos decida abrir su frontera y meter 10.000 marroquíes entre mayores y menores? Habla usted de los menores. Mire, para que un menor sea tratado como usted pide que se trate con la legislación actual, hace falta, primero, que sea menor y luego que esté en situación de desamparo. Esos son dos requisitos básicos. Creo que eso estará de acuerdo conmigo. Mire, Fiscalía de Alicante denuncia que extranjeros alegan ser menores, van a un centro de protección, allí solicitan el asilo y cuando se lo han dado ya reconocen que son mayores de edad. Lo hacen así porque los centros de menores consiguen el pasaporte y la documentación con agilidad. Fiscalía de Las Palmas. Personas mayores de edad que incluso estuvieron condenadas a penas privativas de libertad en España y cuya pena fue sustituida por la expulsión, tras ser efectivamente expulsados, regresan a España en patera y manifiestan ser menores de edad. Luego se fugan de los centros. Le hago notar una cosa. Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, de donde yo vengo, una plaza de menas en un centro concertado cuesta 2.035 euros al mes. En centros públicos, 9.813. Cámara de Cuentas. No es una cifra inventada. Año 2020. Sale más barato llevarlo a un college inglés en Londres. No tiene sentido que estemos atendiendo a mayores de edad a los que no se le controla la edad, que entran en centros de menores que suponen un gasto increíble y que luego hay gran número de menores que están en un desamparo que realmente es fraude de ley, voluntario. Váyase usted a Melilla y allí le podrán contar que familias marroquíes van a visitar a sus hijos a Melilla, que se supone que están en situación de desamparo. ¿Usted ve razonable esa situación? Yo no la veo razonable. Eso no es un menor en situación de desamparo. Y claro, hablan ustedes de un reglamento que va a facilitar la documentación, la integración. ¿Son ustedes conscientes del efecto llamada que eso puede producir? ¿Qué va a pasar cuando en Marruecos se conozca la promulgación de ese reglamento? ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción? ¿No cree usted que va a haber cientos, miles de menores queriendo que se le aplique ese reglamento en España? ¿Querer volver a saltar la valla, volver a meterse en pateras y arriesgarse a fallecer en el camino? ¿Meterse de polizones en los barcos que salen de Ceuta y Melilla arriesgando la vida? ¿No creen ustedes que eso va a suceder por esas normas que en realidad lo único que hacen es llamar a esa inmigración ilegal y que en realidad lo que se está provocando es poner en riesgo a esos propios menores? Que lo que realmente hay que procurar es su repatriación para su integración y devolución a sus familias y, en definitiva, que puedan llevar una vida razonable en su propio país. Otra cosa es, y ahí eso sí que debería ser objeto de debate, que nos planteásemos qué acciones podemos hacer en África y en ese tipo de países para mejorar el bienestar y para que esos países evolucionen en la situación tan degradante y tan poco democrática en la que viven. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías.